Estás comenzando con un plan de alimentación saludable, pero el hambre te ataca todo el día. Y además esa hambre se acompaña de una sensación indescriptible por consumir alimentos que contengan grandes cantidades de azúcar, como son el pan y las cosas que son principalmente dulces. En este video te explico cuáles son las causas hormonales que participan en este proceso de que tengas hambre todo el día y la manera natural de controlarlas. Comenzamos. Existen varias hormonas que controlan nuestra sensación de hambre y también, por lo tanto, nuestra sensación de saciedad o de que ya estamos satisfechos. Estas hormonas son realmente fáciles de controlar y solo requieren de disciplina y de cambios de hábitos para poder, en realmente muy poco tiempo, controlarlas y utilizarlas en nuestro beneficio para que nos ayuden a llegar a nuestra meta de pérdida de peso y, por lo tanto, de una vida más saludable. La primera hormona de las que les quiero hablar es la grelina. Esta hormona se produce directamente en las células del estómago y tiene dos funciones. La primera, y para los fines de este video, es que activa la sensación de hambre, pero además activa el gusto por comer. Quiere decir que le avisa al cerebro que comer es un placer y, por lo tanto, activa la sensación de antojos, que en la mayoría de los casos y en combinación de las otras hormonas de las que vamos a hablar, nos produce necesidad de comer alimentos ricos en azúcares. Además de esta función, la grelina aumenta la producción de la hormona del crecimiento. Y esta hormona tiene varias funciones interesantes, como son la regulación del metabolismo y el mantenimiento de nuestros tejidos musculares. Así que de vez en cuando es importante que no inhibamos la producción de esta hormona para de esta manera producir más hormona de crecimiento. La manera natural de inhibir la producción de grelina es el llenado de nuestro estómago de una hora a 30 minutos antes de la hora de comer, con algún alimento que no contenga calorías. Lo más recomendable en este caso es consumir agua. De esta manera, el estómago se llena y por lo tanto produce menos grelina, lo cual inhibe la sensación de hambre. En segundo lugar, la siguiente hormona es la leptina. Esta hormona se produce en las células de la grasa y su receptor se encuentra en nuestro cerebro, específicamente en el hipotálamo. Esta hormona le avisa a nuestro cerebro que ya estamos llenos. Pero si consumimos grandes cantidades de alimentos, principalmente de alimentos dulces altos en carbohidratos, se produce una resistencia a la leptina y por lo tanto nuestro cerebro se vuelve insensible a esta hormona y no actúa como debe de ser y nos da hambre todo el día. Pero además esa hambre se caracteriza por ser preferentemente por alimentos dulces y de consumirlos por la noche, lo que desencadena un círculo vicioso de producir cada vez más resistencia a esta hormona y por lo tanto comer más carbohidratos o dulces a horas que no son adecuadas para nuestro organismo. La manera natural de bajar los niveles de esta hormona y de disminuir la resistencia a la misma es seguir una dieta cetogénica o baja en carbohidratos, practicar ayunos intermitentes, dormir bien y además consumir antioxidantes. De esta manera disminuimos el hambre y mejoramos nuestra sensación de saciedad. La tercera hormona de las que les quiero hablar es la adiponectina. Esta también se secreta en las células de grasa de nuestro organismo y regula la quema de grasas, además de que mejora el metabolismo de los carbohidratos y estimula la acción de la insulina, además de que regula de que se mantenga en niveles óptimos esta insulina. De esta manera regula la sensación de hambre y de necesidad de comer de más. Para regular esta hormona de manera natural es recomendable la ingesta de antioxidantes como el té verde, realizar ejercicios regularmente, de preferencia aeróbicos, y además, como en todos los casos, tener un sueño saludable. Las siguientes dos hormonas de las que quiero hablarles no se relacionan directamente con la sensación de hambre o antojos, pero sí se relacionan con el metabolismo en general y por lo tanto es importante que las mencione, ya que controlando estas dos hormonas podemos regular en gran medida nuestro metabolismo y por lo tanto nuestra sensación de hambre.
La primera que les quiero mencionar es el cortisol. Esta hormona controla todo nuestro ciclo circadiano y por lo tanto le avisa a nuestro cuerpo cuándo debemos de comer y cuándo tenemos mayor disponibilidad o necesidad de tener a nuestra disposición los nutrientes de los alimentos o, en su caso, de nuestras reservas. Por lo tanto, su presencia elevada eleva nuestra glucosa en sangre y promueve el hambre a las horas que lo necesitamos. Pero si la tenemos elevada todo el tiempo, ya sea por estrés o por malos hábitos en nuestros horarios o poca exposición al sol, promueve el hambre a todas horas y por lo tanto no nos deja bajar de peso. Para controlarla es necesario dormir bien, hacer ejercicio, pero sobre todo bajar nuestros niveles de estrés, ya sea con meditación o con momentos de recreación. Otra hormona que no se relaciona directamente con la regulación del hambre es la insulina. Ya la revisamos completa en otro video, les dejo un enlace. Y la correcta regulación de esta hormona controla el metabolismo, tanto de los carbohidratos como de las grasas. Y por lo tanto, si tenemos altos niveles de esta hormona en nuestro organismo, las células, como en el caso de la leptina, producirán una resistencia a la misma. Y por lo tanto no transportaremos la glucosa dentro de la célula, lo cual nos llevará a tener altos niveles de azúcar. Pero antes de eso, nos dará hambre todo el día. Los invito a revisar el video completo de la insulina. Es importante que sepan que el control correcto de todas estas hormonas de las que les acabo de hablar nos ayudará a mantener a raya el hambre y además, en el caso de las 3 primeras y de la insulina, nos ayudan a quemar grasa y a bajar de peso. Por lo tanto, los invito a ponerse manos a la obra, ya que realizando pequeñas acciones y cambios de hábitos en su alimentación, es fácil que controlemos estas hormonas que son factores que agravan nuestra calidad de vida. Otro factor que es importante que controlen es la capacidad gástrica. Muchas veces nuestra capacidad gástrica, conforme vamos consumiendo cada vez más alimentos, va aumentando y eso hace que tengamos hambre todo el día y que además consumamos grandes cantidades de alimentos. Con muchas dietas, como son las dietas bajas en carbohidratos, reducimos esa capacidad gástrica y es cuando empezamos a comer de manera más saludable y comiendo menores cantidades. Espero que este video les haya servido mucho y espero que la información que les dé sea de utilidad para todos. Muchísimas gracias por escucharme. Por favor, denle un like y suscríbanse a mi canal. Hasta luego.